Saludos, mi gente querida y amada, quienes habla el Elder Castellano, que estará compartiendo con ustedes en su programa Tesoro Escondido Sur por Radio Benadí, la radio que eleva. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Grupo Evidencia Sud Sin Frontera. Ahí pueden darle like, activar la campanita para que podamos seguir subiendo contenido como este, contenido edificante. Y hoy la escritura base se encuentra en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, en la Biblia. Estaremos compartiendo tesoros importantes y un tema muy interesante: el poder de la palabra de Dios. Y el versículo 12 nos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es importante que podamos saber, o no sé si les ha pasado, de que cada vez que leen un versículo de la Biblia o el libro de Mormón, sienten que ese versículo es para ustedes. Realmente sí lo es, porque el Padre Celestial nos habla a través de sus escrituras, y no solo debemos leerlas sino escudriñarlas, y antes de escudriñarlas y leerlas debemos hacer una oración, comunicarnos con nuestro Padre Celestial y decirle que nos dé el entendimiento, la comprensión necesaria para entender lo que estoy leyendo, para que así pueda tener un efecto en nuestra vida cada vez que apliquemos dicha lectura. Es importante que sepamos que la palabra de Dios nos ayuda a tener o a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Incluso a nosotros como jóvenes nos cuesta a veces un poco sentarnos a leer las escrituras o agarrar el libro de Mormón por nuestra propia cuenta, sentarnos a leer un versículo. Pero realmente eso es lo que nos va a ayudar a la hora de tomar una decisión y tengamos una duda o estemos pasando por un momento de prueba. Leer las escrituras es lo más gozoso que hay. Nos da calma y, como dice aquí la escritura, es un tesoro muy importante, penetra hasta el alma misma y nos da el consuelo para el alma. Eso es un alimento espiritual para nuestra alma. Así como el cuerpo necesita ejercitarse, nuestro espíritu también necesita alimentarse. ¿Y cómo? Leyendo la palabra de Dios y poniendo en práctica para que eso pueda tener efecto en nuestra vida. Y una de las cosas que podemos hacer es poder memorizar un pasaje de las escrituras, bien sea del libro de Mormón y la Biblia, para poder compartirlo con las demás personas. Incluso si no lo memorizas, lo que has leído lo puedes compartir también con otras personas. Eso fortalece nuestro testimonio y nos ayuda a conocer más al Salvador, que es lo importante, porque esa es la vida eterna, como lo dice el Salvador en sus escrituras. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y viviente. Y es muy interesante porque una de las cosas que me ha podido ayudar a mí, y se los voy a compartir en este momento, es poder, no solo desde joven, sino desde pequeño también he podido sentarme con mis padres. Siempre hemos tenido la costumbre de que sentarnos, poder leer las escrituras con familia. Incluso cuando era muchacho, mi padre se sentaba conmigo y leía un pasaje de las escrituras, bien sea de la Biblia o del libro de Mormón. Eso fortaleció mi testimonio del Salvador y hoy en día puedo poner en práctica muchas de sus enseñanzas y he podido tomar muchas buenas decisiones gracias a poner en práctica la palabra de Dios. O sea, al leer las escrituras, poder entenderla y poder compartirla, eso me da mayor entendimiento y fortalece mi testimonio y puede fortalecer el suyo. Vamos a poder tener bendiciones espirituales, bendiciones temporales y en todas las áreas de nuestra vida si leemos las escrituras. Y eso se lo puedo testificar y se lo puedo prometer como representante de Jesucristo, que cada vez que leemos las escrituras podremos sentir el Espíritu Santo con nosotros y podemos tener entendimiento para poder resolver cualquier situación que se nos presente en el momento, bien sea de tristeza y dificultad. Y el poder de Dios obra milagros en nuestra vida cada vez que la estudiamos, cada vez que la escudriñamos y la ponemos en práctica. Eso nos hace más amorosos, nos hace más amables y nos hace ser un poco más como el Salvador Jesucristo. Realmente la palabra de Dios penetra en lo más profundo de nuestra alma y a veces el Señor nos quiere hablar y nos habla de esa manera, a través de sus escrituras y a través de la revelación y el Espíritu Santo. Es importante que podamos leer las escrituras cada día, porque eso nos mantiene alertas de las tentaciones que
el diablo quiere poner en nuestra vida. Incluso el enemigo nos dice que no leamos las escrituras porque sabe que es bueno. Y las cosas buenas no vienen del diablo, sino que vienen de Dios. Y toda cosa buena debemos ponerla en práctica en nuestra vida para que nuestra vida sea llena de éxito. Y si se ponen a ver los exitosos, los que tienen grandes recursos económicos también, la base de su éxito es que creen en Dios y leen su palabra. Ahí conozco a varios que leen las escrituras y escudriñan las escrituras y la ponen en práctica, y por eso tienen éxito en grandes aspectos de su vida. Testifico que las escrituras nos ayudan a ser más como Cristo, y es la idea primordial. El Señor desea que cada uno de nosotros, sus hijos, podamos conocerle. Una de las maneras que podemos conocerle es poder estudiar las escrituras. Y como joven quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a leer un versículo de la Biblia o el libro de Mormón? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas y ores al Padre y le preguntes, y sobre todo que Él te pueda dar el deseo de leer las escrituras, porque a veces no es fácil leer las escrituras, sentarse como joven, porque tal vez nos preocupa otras cosas o estamos absortos a las tareas, a lo que tenemos que hacer en el colegio. Pero siempre hay que apartar un momento para poder leer las escrituras. Eso me ayuda bastante como joven a mantenerme firme dentro del Evangelio restaurado de Jesucristo y poder conocer más al Salvador, porque la finalidad de eso es poder conocer al Salvador para que cuando Él venga en su segunda venida podamos reconocerle fácilmente, ya que sabemos cómo es Él, cómo se comporta, y sobre todo poder emular su comportamiento para que podamos hallarnos sin mancha ante el tribunal de Cristo cuando Él venga por última vez. Vámonos a una pauta musical y ya regresamos en su programa Tesoros Escondidos por Radio Abinadí, la radio que eleva. Bueno, mi gente, ya regresando a su programa Tesoros Escondidos Sud por Radio Abinadí. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Grupo Evidencia Sud Sin Fronteras. Ahí pueden darle like, activar la campanita y dejar su comentario para que podamos seguir subiendo contenido como este, contenido edificante. Y ya entrando en el libro de Mormón, en el libro de Alma, capítulo 31, versículo 5. Aquí se nos explica un poco a profundidad el efecto que tiene en nosotros la palabra de Dios y cómo ayudó al pueblo nefita en ese momento cuando Alma fue a predicar a su propio pueblo, ya que vio que su pueblo estaba en iniquidad y estaban tomando malas decisiones. Y fíjense lo que dice el versículo 5.
Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Y aquí hay varios tesoros muy importantes que quisiera resaltar, ¿no? Y dice, tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo bueno. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y por eso que nos ha dejado mandamientos y nos ha dado su palabra para que podamos regirnos en los diferentes aspectos de nuestra vida, en lo temporal, en lo espiritual, en lo intelectual. Y es impresionante. Pero dice que tiene propensión, impulsa a la gente a hacer lo bueno. Entonces, ¿qué estamos esperando para poder leer aunque sea un versículo de la palabra de Dios y ponerla en práctica? Y incluso otro tesoro que se puede encontrar aquí, aparte de que impulsaba a la gente a hacer lo bueno y hacer lo que era justo, dice, por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Poner a prueba significa que una vez que hayamos leído las escrituras, estemos sentados cada uno en nuestra mesa, en nuestro cuarto, leyendo esas escrituras y la hayamos escudriñado y meditado, vamos a compartirla con las demás personas. Y sobre todo compartirla, pero también aplicarla en nuestra vida. Hacer intentos bueno, hoy aprendí que la fe es importante y si tengo fe todas las cosas se me van a dar. Y puedo ponerla en práctica en el momento en que estoy esperando el autobús en la parada y oro al Padre Celestial. Estoy poniendo a prueba la fe porque fue lo que aprendí y leí en las escrituras. Y de esa manera nuestra confianza en Jesucristo se fortalece y vamos conociendo más al Salvador, aparte de que vamos haciendo y emulando su ejemplo. Y por eso tenía gran impacto. Aprueba la virtud de la palabra de Dios. Y es importante que la pongamos a prueba, porque tal vez lo que leemos tengamos la duda de que si es verdadero o no. ¿Y cómo podemos saber si eso es verdadero? Poniéndolo en práctica o preguntando a Dios si lo que he leído en ese momento es verdadero y realmente es eficaz y me va a ayudar a mí a progresar. Y tenía efecto más potente en la mente del pueblo. Cada cosa que leemos se nos queda en la mente. Y el Señor nos revela a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos y nuestro corazón las acciones que debemos tomar en esos momentos de apuro, en ese momento de desesperación o incluso en la muerte de un familiar. Ahí podemos encontrar consuelo. Una de las escrituras que más me encantan es: no temas, yo estoy contigo y estaré contigo hasta el fin de tus días. Es una de las escrituras de la Biblia que más me encantan y que muestran el amor del Salvador que tiene por cada uno de nosotros, incluso para mí. Y leer las escrituras y no solo escudriñarlas me ha ayudado a sentir el amor del Salvador grandemente y ver su mano en cada persona, en cada parte donde me encuentro, ¿no? Y me ayuda a ver a las personas, a los hijos de Dios y a mi hermano, porque cada persona que está allá afuera es nuestro hermano, porque somos hijos de un Padre Celestial, de un mismo Padre Celestial que nos ama infinitamente. A verlas como pueden llegar a ser y no como son ahora, con defectos, debilidades, porque todos tenemos debilidades, pero para eso el Señor nos dejó su palabra, para que podamos guiarnos en las diferentes dificultades que nos presenta la vida. Pero no estamos solos, estamos con el Espíritu Santo y estamos con nuestro Padre Celestial y estamos con su Hijo Jesucristo. El Señor nos consuela personalmente y nos conoce y nos habla personalmente a través de sus escrituras, y eso genera un poder enorme en nuestra vida cuando lo ponemos en práctica. Nos volvemos más amadores de la verdad, más constantes y firmes en su evangelio. Les invito a que puedan leer las escrituras. Les invito a que puedan meditar, analizar cómo pueden poner en práctica ese versículo específico
de las escrituras. En una oportunidad pude, a través del poder de la palabra de Dios, pude ayudar a una persona. Esa persona estaba triste en ese momento, era un hermano de la iglesia, y porque había fallecido o un familiar de su madre, en este caso. Y se me ocurrió abrir las escrituras en ese momento y me apareció la escritura que acabo de compartir con ustedes. Yo estoy contigo hasta el fin de tus días, no temas. Y una de las escrituras favoritas que a mí me encantan es Doctrinas y Convenios 26:36, que dice: no dudes, no temas. No dudes, no temas. Y a veces sentimos ese temor. Y miren cómo la palabra de Dios nos consuela de cierta manera. Y lo hace. Y es por eso que debemos escudriñarla, ponerla en práctica para que haga efecto en nuestra vida y podamos ser más como Cristo, más merecedores de su amor. Incluso le podemos pedir el amor que necesitamos para dar a otras personas. Es indispensable. Vámonos a una pauta musical y ya regresamos en su programa Tesoros Escondidos Sur por Radio Abinadí, la radio que eleva. Me gusta leer las escrituras, sentir que son verdad, la firme convicción de un testimonio que el Espíritu me entregará. Debo escudriñar, meditar y orar. Por medio del Espíritu sé que ellas son la verdad. Las Escrituras diariamente leeré con oración. Así podré entender, también obedecer los mandamientos del Señor. Debo escudriñar, meditar y orar. Por medio del Espíritu sé que ellas son la verdad. Qué edificante poder escuchar ese himno de la pauta musical. Y ya entrando en Doctrinas y Convenios, en nuestro último segmento, Doctrinas y Convenios 11, versículo 21, aquí se nos habla el efecto que tiene una vez que la hayamos leído, una vez que la hayamos escudriñado, una vez que lo hayamos hecho con espíritu de oración y hayamos puesto en práctica la palabra de Dios. Viene el siguiente paso. Una vez que ya hayamos probado de su poder, viene el siguiente paso, que es compartir la palabra de Dios con otras personas. Pero debemos procurar siempre poder obtener primero la palabra de Dios, como lo hicimos y lo hemos estado tratando en los dos segmentos anteriores. Y miren lo que dice el versículo 21 de la sección 11 de Doctrinas y Convenios. Dice: no intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla. Si nos ponemos la meta de poder estudiar, aunque sea un versículo diario de las Escrituras, ponerla en práctica en nuestra vida, incluso escudriñarla, analizarla y meditarla, entonces se verá ese cambio en nuestro corazón y vamos a querer poder predicar lo que aprendimos, lo que sentimos en ese momento, pero debemos primero obtenerla. ¿Y cómo lo obtenemos? Sencillamente, como lo vimos en el anterior segmento, leyéndola, escudriñando la palabra. Y miren la promesa que se viene, y uno de los grandes tesoros que tiene esta escritura, que nos dice: y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres.
Y algo que me encanta de esta escritura es que después que obtengamos la palabra de Dios, se nos dice que luego, si deseas, podrás tener el Espíritu y mi palabra y el poder de Dios para convencer a los hombres. Es interesante porque cada vez que nosotros compartimos la palabra de Dios, el Espíritu nos guía para que podamos decir las palabras correctas en el momento preciso y lo que esa persona necesita al nosotros compartir ese mensaje que hemos aprendido y que hemos puesto en práctica. De cierta manera va a ayudar a las personas de una manera positiva a ver desde una perspectiva eterna, porque es lo que le importa al Padre, que nosotros podamos ver desde una perspectiva eterna y que podamos compartir su palabra para que los demás sientan ese gozo, esa alegría que nosotros sentimos al poder compartirla. Y es importante que podamos tener el Espíritu Santo con nosotros a la hora de compartir la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos obtenerla? A través de la oración constante y el estudio de las Escrituras. Es por eso que les invito a ustedes jóvenes, a ustedes padres, que puedan leer un versículo diario del libro de Mormón y de la Biblia con sus hijos individualmente y familiarmente. Eso fortalece su espíritu, eso les fortalece como familia y les va a ayudar como familia individualmente y personalmente a cada uno de sus hijos a tomar buenas decisiones, y su hogar va a morar el Espíritu Santo. Y es importante que more para que pueda haber una buena relación familiar, una buena relación matrimonial y en todos los aspectos de la vida es importante. Pero dice el poder de Dios para convencer a los hombres. Una vez que nosotros por medio del Espíritu Santo compartimos con esa persona el mensaje que hemos aprendido, que hemos puesto en práctica, entonces el Espíritu le hace saber a esa persona que esas cosas son verdad. Incluso le impulsa a preguntarle a Dios si las cosas que le hemos compartido son verdad. Y ahí se genera y se obtiene esa persona su mismo testimonio de que Jesucristo realmente vive. Y es importante que podamos compartirla. Y la promesa que me encanta, que está aquí en este versículo 21 de Doctrina y Convenios, es que será desatada nuestra lengua una vez que obtengamos su palabra. Es una de las promesas importantísimas, porque a veces cuando estamos en una exposición del colegio, y sé que a muchos les ha pasado, de que cuando van a exponer nos trabamos toditos por los nervios. Yo en lo personal me trababa mucho, pero siempre le pedí al Padre Celestial que me diera la oportunidad y me diera la valentía para poder decir la exposición en ese momento, y así salía. Incluso en la iglesia nos ha tocado dar discursos, nos ha tocado dar un mensaje acerca de lo que hemos aprendido en nuestro estudio diario de las Escrituras, y al compartirlo se puede ver cómo el Señor mismo habla a través de nosotros, desata nuestra lengua y el mensaje llega a las personas. Porque nosotros no sabemos si el mensaje que nosotros demos a las personas les va a ayudar a algo o a resolver una duda que tenía, o les impulsará a tomar una buena decisión en el momento que estén pasando, si es de tristeza, de dificultad, incluso en los momentos de prosperidad también. Porque es importante que podamos compartir, y por eso es importante que se pueda compartir la palabra de Dios, porque tiene poder en nuestra mente y en nuestro corazón, y hace que nos podamos acercar a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, que podamos conocerle también. Es mi invitación de que podamos leer con familia, y se los vuelvo a recalcar, como familia, individualmente, personalmente. Podemos tener un rato y planificarnos. Sobre todo podemos tener un rato de análisis de las Escrituras. Podemos abrir las Escrituras tanto en la Biblia como en el libro de Mormón y Doctrinas y Convenios también, poder leerla junto con nuestros familiares. Incluso podemos compartir la palabra de Dios en cualquier parte que nos hallemos. Si nos hallemos en un parque sentados, también lo podemos hacer, incluso en la mañanita. Bueno, en lo personal lo hago en la mañana porque es de gran vitalidad. Puedo obtener revelación de mi Padre Celestial, porque la de las Escrituras también nos da revelación personal que la necesitamos en estos tiempos tan difíciles para tomar buenas decisiones y para ser cada día mejores. Puedo testificar de que el estudiar la palabra de Dios, el poder ponerla en práctica y el poder compartirla trae bendiciones a nuestra vida, bendiciones específicas tanto en lo temporal como en lo espiritual, y edifica y alimenta nuestra alma y penetra hasta lo más profundo
de nuestro ser. Y de esa manera el Señor se comunica con nosotros. Puedo testificar de ello. Y me despido de cada uno de ustedes y les invito a que puedan leer las Escrituras. Nos vemos en su programa, en su próximo programa, Tesoros Escondidos Sub, por Radio Abinadí, la radio que eleva. Te necesito, sí, bendito ser. Ninguno como tú paz puede dar. Señor, te necesito, sí, te necesito. Bendíceme, oh Cristo, vendré a ti. Te necesito, sí, consuelo das, en mal poder no hay, si tú estás, Señor, te necesito, sí, te necesito, bendíceme, oh Cristo, vendré a ti. Te necesito, sí, mi Salvador, y tuyo por amor seré, Señor. Señor, te necesito, sí, te necesito, bendíceme, oh Cristo, vendré